Bueno, señoras y señores, hoy por la mañana, ya lo decíamos ya en la noche, ha publicado el diario Marca un nuevo caso que está investigando la Fiscalía Anticorrupción de España, en el cual está involucrado dos equipos, el Osasuna de Pamplona y el Español de Barcelona, en un partido que se jugó en Cornellá, que está ¿En qué? ¿En dónde? Cornellá o Cornellá o Cornellá, como le quieras decir. Cornellá, el Prat. A mí me gusta que decirle Cornellá porque tiene doble L. Doble L. L. No. Doble L no. Serían 4. Exacto, sería Cornellá. Ese sería en Argentina. Es Cornellá. Cornellá, el Prat. Cornellá, no sé por qué le dicen así los catalanes, es Cornellá. Cornellá de Prat. El Prat. Prat. O como coño se diga, o sea, en el estadio de los Periquitos. Era más bonito el Sarriá, no sé por qué. Luis Company. Company. O sea, yo decir Cornellá. Bueno, el rollo está que en el Español de Barcelona había dos mexicanos, Javier Aguirre y Héctor Moreno. Un partido que parece que, a diferencia de aquel partido de Levante, aquí no es tanto el acto de dejarse o no dejarse ganar, sino de arreglar un resultado para beneficio de apuestas, ¿no? Pues al parecer sí. A ver, lo que es un hecho es que cuando llega el nuevo presidente de la Liga, BBVA, Javier Tebas, que no tiene mucho, él de inmediato dice, a ¿no?, hacer todo esto. que hay una serie de partidos amañados y que va a dedicarse a documentarlos. Empieza primero con algunos partidos de las divisiones inferiores, ¿no?, de las de ascenso, y poco a poco se ha ido metiendo en esto. Entonces, es el segundo partido de primera división que este hombre ubica, ¿no? Pone a trabajar a la fiscalía y pues hay que ver, digo, no está sentenciado nada, o sea, también hay que ser muy claros, ¿no? Porque No, hasta que no se todavía demuestre y se declare culpabilidad. Ahora, bueno, pero curiosamente, segundo partido de primera división de España que se está investigando a fondo y segundo que está Javier Aguirre. Sí, y no lo decimos nosotros, la misma prensa española Marca lo destaca, ¿no? Sí. Este reportaje que hoy ha sido la portada de La este frase del periódico. cronista de Marca aquella tarde es: Aguirre dio entrada a Córdoba, pero quitó a Troje, A Torge. el único que estaba haciendo daño. Tómala. Y ahí mismo ponen esa crónica y lo titulan Pacífico Empate, la penúltima jornada de la pasada temporada. Y lo que investigan es 1,5 millones de euros. ¿Cuál fue el destino de este 1,5 millones de euros? Ahora, Perdón. si lo descubren o lo culpan, pues, ¿qué va a hacer el fútbol mexicano? ¿Va a salir a la defensa de Javier Aguirre? Pues no, pues, si le comprueban que ha sido corrupto, pues es corrupto y punto. Yo creo ¿Qué que tiene? O sea, no tiene nada que ver con la honorabilidad del fútbol mexicano, ¿eh? Nada que ver. Primero, Nada. con todo respeto No, para es tu que- investidura, el fútbol mexicano pues es un chingo de gente. Por eso. O sea, porque todo el mundo está diciendo. por eso, pero Es que entonces, tú me estás diciendo, es que por si eso. pones una encuesta donde dices que Javier Aguirre tiene que estar investigando las no, cosas. por eso. Pero entonces el fútbol mexicano pues va a reaccionar de diferentes maneras, seguramente. Hasta ahora la tendencia, por el caso ya conocido que involucra el partido contra el Levante, cuando dirigía al Zaragoza, ha sido dejarlo solo, porque el único que ha hablado hace poquito fue Decio de María. Y lo que Decio de María termina diciendo es: no, yo lo conozco, es mi cuate, amigo. no, pero bueno, pues tiene que defenderse solo, ¿no? Sí. Entonces, ¿el fútbol mexicano qué va a Por hacer? eso. Nada, o sea... No tiene nada que ver si el señor estuvo en actos de corrupción en el Gerardo, fútbol español Pero es con que hay que tenga actos de precisar- corrupción con la selección por eso, nacional. pero también hay que precisar qué actos de corrupción, porque al menos lo que conocemos de los documentos de la Fiscalía, es decir, los que están acusando a Aguirre y a otras 40 personas... En el Levante, Levante Zaragoza, que ya hay hasta cita para el por final eso, de Luis, este pero mes. lo que conocemos, insisto, de la acusación es el que propicia todo. Agapito. Es el presidente del Zaragoza, Agapito Iglesias. Claro. Él es el que va y le dice a Aguirre y a los jugadores: les voy a pasar unos cheques y me regresan el dinero. No hay hasta este momento ningún testimonio que diga: a Aguirre se le ocurrió, ¿no? O No. sea, Aguirre fue el que promovió comprar el partido. Por eso, pero aquí en ese no, pero en este caso, si hay un amaño de partido por Bueno, beneficio ya. de apuestas, Ya se irá documentando, ¿no? Ya Pues se irá se irá documentando. documentando, Pero yo eso. creo que en el caso que tú o tu gente hace las encuestas, ¿no?, que estás haciendo Sí. ahorita, están sugiriendo algo que pues tendría que comprobarse primero. O sea, pues si en el fútbol mexicano, ¿qué partido
como director de la selección mexicana de fútbol hay cuestionable de Aguirre? O sea, la derrota contra Estados Unidos en el Mundial de, Pero sí fue de cuestionable. Corea-Japón. Sí, porque aquí, Cuando dio entrada a Por Beto eso, García Aspe, Por eso, pero entonces siempre fue cuestionable. ¿eh? Él propició todo pero y quién lo Rafa, compró? indudablemente ante esta investigación surgirán los fantasmas. Sí. Los fantasmas de... Pero a los hizo esto, fantasmas, el buen periodismo les pone reflectores, Luis. Al final, sí. Fantasmas al final que la misma gente, la gente que no está inmersa como tú, como el señor Velázquez de León, en investigaciones periodísticas, van a dar de qué hablar, lamentablemente, porque también hay que esperar que culmine la investigación. Igual Javier Aguirre sale exonerado. Pues por supuesto, ¿no? yo creo que Vamos es algo. con Ciro López a Madrid, donde ha venido siguiendo el caso. Hemos tratado, Ciro, de encontrar a Javier, pero no lo hemos encontrado. No sé si tú lo has encontrado para poder hablar del caso. Muy hermético, pero hoy Marca pues da otro fuerte golpe, ¿no? Sí, es que además es una serie de casualidades. Fíjate, yo tengo un cariño especial por Javier porque es un tipo fenomenal, siempre abierto para los medios de comunicación y tengo una buena relación. Pero fíjate las curiosidades de todo esto. O sea, Javier está, no diría que implicado, pero está como entrenador del Real Zaragoza en ese famoso partido Real Zaragoza-Real Club Deportivo Español. Pero se da la circunstancia que en el partido del año pasado, ese que acaba empate a 1, un resultado que no salvó a los Osasuna, pero que le permitía pues mantenerse vivo hasta final de campeonato, aunque al final acabó bajando a segunda división, pero era entrenador del Real Club Deportivo Español, Javier Aguirre. Y fíjate la circunstancia, el otro equipo era Osasuna de Pamplona, en donde Javier Aguirre, pues prácticamente como jugador, pues lo fue todo, y después como entrenador, yo creo que es el equipo en donde casi más tiempo ha estado llevando las riendas de Osasuna de Pamplona. Es decir, que por todos lados sale de una forma o de otra implicado Javier Aguirre. Sí, es lo que realmente salta, ¿no? Cuando Marca, ayer por la noche, hora de tiempo de México, nos enterábamos con la portada y con el reportaje que ha publicado este diario, que va más de lo de pues esta investigación del presidente de la Liga, que está metiéndose a fondo a este tipo de temas. Creo que lo de Javier Aguirre, bueno, pues sí, obviamente salta mucho, salta mucho. Sí, a ver, en este caso también es, digamos, como segundo en discordia, es decir, que el resultado a quien más beneficiaba es a Osasuna de Pamplona, y de hecho el Real Club Deportivo Español hoy ha negado tener que ver o que haya algún tipo de implicación del club o de sus futbolistas. Lo que sí ha existido hoy es una rueda de prensa de los actuales mandatarios del Osasuna de Pamplona, y ellos reconocen que hay 1,5 millones de euros, lo que sería, pues, no sé, alrededor de unos 2 millones de dólares, que no acaban de estar claros, o sea, que sí están justificados, que sí hay el nombre de la persona o de las personas a las que se hizo pues ese pago del 1,5 millones de euros, pero que no acaba que no son personas de Pamplona, que son gente de fuera, y que no acaba de estar claro ese pago en metálico, sobre todo, porque bueno, pues porque lo habitual es hacer una transferencia, ¿no? En todos estos negocios, cuando hablas de cifras tan grandes como de 1,5 millones de euros, hombre, lo habitual es que se hagan transferencias, ¿no? Y en cambio son pagos en metálico los que se han producido. Hay que decir que los nuevos mandatarios de Osasuna de Pamplona llevan desde este verano o después de este verano, es decir, que no estaban en el club cuando se realizaron estos pagos y cuando aconteció ese resultado que dicen que podría estar amañado entre Osasuna de Pamplona y el Real Club Deportivo Español. Ciro, evidentemente hay que respetar, ¿no?, la investigación y lo que ésta nos ofrezca en términos de datos duros, de cosas que se tienen que comprobar. Pero yo te preguntaría, un poquito al margen o en paralelo a lo que los fiscales están por comprobar o demostrar, ¿suena creíble para una gente como tú, con tantos años metido en esto, que conoce a la liga, que conoce a sus protagonistas? ¿Suenan creíbles estas historias de corrupción en el fútbol español? A ver, yo siempre decía que no podía ser, lo que pasa es que nadie había entrado en profundidad en el tema, que no podía ser que hubiera casos de situaciones irregulares en el fútbol italiano, que hubiera existido casos en el fútbol portugués, que hubieran existido en el fútbol francés. Te digo más, en un fútbol tan
en teoría, o en una sociedad tan seria como la alemana, también había habido o ha existido, y de hecho hay algún árbitro que todavía está en la cárcel por tema de apuestas y que había manipulado o por sus actuaciones había manipulado un resultado. Y yo siempre decía, vamos a ver, no puede ser que los únicos que seamos limpios seamos los españoles. Claro. Porque pues porque somos latinos y porque somos... si en Italia han llegado a descender a la Juventus de Turín, o sea, un equipo tan histórico. Pero yo creo que el problema de España es que nadie había cogido el toro por los cuernos. Y al final, cuando se ha tomado el toro por los cuernos, pues o se empieza a tomar y las cosas se hacen en serio, pues se empiezan a descubrir cosas que no son normales, pero cosas que no son normales que venían aconteciendo siempre a finales de temporada, acontecían estas situaciones. Pues por ejemplo, entre los equipos vascos siempre se decía, pues cuando el Athletic Club de Bilbao estuvo a punto de descender, y el resultado que le beneficiaba pues era un enfrentamiento en las últimas jornadas pues con Osasuna de Pamplona, pues hete aquí que ese resultado se producía. Cuando el Osasuna de Pamplona hace años también estuvo a punto de descender y también tenía que jugar, pues no sé si con la Real Sociedad o con el Athletic Club de Bilbao, el resultado que le interesaba también se producía. Entonces, bueno, se han venido produciendo irregularidades. Y de hecho tú hablas con gente de récord y te dicen que hay clubs que compran, que venden, que manipulan resultados en las últimas jornadas. Sí. Pero nadie le había puesto el cascabel al gato, o nadie le ha puesto el cascabel al gato y nadie ha presentado una denuncia, aunque tú hayas sido perjudicado como club. Pues nadie ha presentado una denuncia porque al final tú también intentabas hacer esa trampa. Sí. Al final ya era hora de que alguien tire de la manta y empiece a levantar las alfombras. A mí me llama la atención, aceptando esto que tú dices, y estando muy de acuerdo en esta lógica que se plantea claro. De inicio, pero me llama la atención que a diferencia, sobre todo en Italia, todos los amaños involucraban a árbitros, o la influencia de la Juventus, o la mayoría, no digo todos, pero acá resulta que los árbitros de estos dos casos salen libres, salen bastante limpios, y la trama de corrupción es muy compleja e incluye al presidente, al entrenador y a muchos jugadores. Es decir, suena difícil de armar un acto de corrupción así. No, pero escúchame, pero fíjate que en Italia, en Alemania sí que se produjo en temas de apuestas con árbitros, pero en Italia, cuando la Juventus descendió, estaban involucrados los jugadores y recuerda que incluso fue sancionado, no sé si de por vida, uno de los directivos de la Juventus de Turín. En el caso del Milán, yo creo que también eran jugadores y entrenadores. Yo creo que en ese aspecto es lo que te da cierta tranquilidad de que efectivamente es difícil de armar, pero que tampoco parece tan complicado, o sea, porque tú hablas yo he hablado con presidentes que ya no están, por ejemplo, me recuerdo hace muy poco con uno del Lleida cuando estuvo en Primera División, y él me decía, dice, Siro, si es que la compra de partidos en las últimas jornadas existe, pero además somos nosotros los presidentes los primeros que nos ponemos de acuerdo y que hablamos con nuestros futbolistas porque ellos, claro, son los primeros interesados, primero porque tienen un beneficio económico y después, en el caso del equipo contrario, porque tiene un beneficio a nivel de resultado y que es no descender. Es decir, que sí que parece muy complicado, pero que al final casi todos los grandes amaños, más que por comprar al árbitro, por lo menos en Europa se han producido por comprar o por llegar a acuerdos entre los equipos. Ciro, ¿cómo estás? Te saluda Luis Castillo. Ahora, ya que tocas ese tema, recuerdo, estaba yo muy chavo y no había esa información que ahora surge. En los 90, en España se hablaba mucho de incentivar a un equipo, no porque perdiera, porque ganara, con los famosos portafolios. En el caso Barcelona, Real Madrid, cuando buscaban la Liga. Es decir, yo incentivo a un tercero para que gane. Se habló mucho eso en los 90 en España, ¿no? Eso fíjate, es casi una práctica habitual. Está prohibido, pero casi todos también, eso sí que ninguno se pone colorado para reconocértelo. Es decir, que hay primas a terceros. Yo te voy a decir no sé si alguna vez lo he comentado. O sea, yo he sido jefe de prensa del Deportivo de La Coruña del 97 al 2000, cuando el Deportivo de La Coruña, por tanto estaba el año que el Deportivo de La Coruña fue campeón de la Liga Española. Pues yo te puedo decir que hay un partido que le da el título prácticamente al Deportivo, después de
lo tenía fácil, llegó a Barcelona porque el gran rival en ese año era el Barcelona, llega a Barcelona, sufre un mal arbitraje, pierde y parece que la Liga se le escapaba. Y llega un partido a falta de 3 o 4 jornadas con el Deportivo de La Coruña por detrás del Barcelona, y llega un partido que es Barcelona-Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, nadie podía pensar que podía ya no ganar, sino sacar empatar punto, en campo del Barça. Y ese partido lo gana el Rayo Vallecano. Bueno, yo os puedo decir que en ese partido el Rayo Vallecano estaba primado por el Deportivo de La Coruña y no sé en aquella época cuánto dinero fue, pero igual estamos hablando de 4 o 5 millones pero de a ver, si no, tú eras el jefe jefe de prensa de ese equipo. Debes de haber Yo era enterado. jefe de prensa del Deportivo de La Coruña, sí, O sea, del Deportivo de La Coruña, que después acabó siendo campeón. Los dejé campeones, les dije, bueno, como ya es muy difícil que logréis algo más, ya me voy. Y os con un dejo portafolio campeones lleno de ya. dinero al rival. No llevé yo ningún portafolio, no fui yo el encargado de llevar el portafolio, pero claro. sí que hubo esa prima a terceros, o sea, por ganar. Aquí, aunque está prohibido, yo creo que es una práctica habitual. O sea, sí se ha sigue hecho dando los y que portafolios por ganar, entonces. Sí, eso. Aunque os lo nieguen, os digo que tú hablas con gente, yo qué sé, pues, por ejemplo, tú hablas con Manolo Hierro, que era en aquella época jugador del Tenerife, cuando el Tenerife le gana al Real Madrid. 2 Y años él te fueron, reconoce ¿no? que estaban primados por el Barça, o sea, que otra cosa es de que después oficialmente pues Manolo o cualquiera de los jugadores que estaban en aquel equipo pues te lo reconozcan abiertamente, pero de récord las primas a terceros han existido, existen y existirán en el fútbol español, Sí, ahora repito, sí, a pesar de que están sí, prohibidas. Lo que se está- pero sigue siendo... Que sí los negativo, dan, ¿no? que No, sí, pero lo sí están es un dando. negativo. Por eso, lo que se está buscando ahora pues es con la incentivación para perder, ¿no? Que en Claro, términos ese es morales, a ver, es otra claro, cosa. es lo que hablamos, o sea, vamos a ver, o sea, vale, estás fuera del reglamento cuando tú primas a alguien por ganar, pero si lo analizamos fríamente me parece casi hasta una estupidez el hecho de que eso esté reglamentado y que esté prohibido, porque al final dices, oiga, si yo quiero darle un premio a estos señores para darles mayor motivación, porque eso casi siempre se produce en las últimas jornadas, ¿por qué? Porque a lo mejor hay equipos que ya no se juegan nada y por tanto, pues bueno, pues el que tú los incentives para que hagan mejor todavía su trabajo, pues yo creo que eso tampoco es grave. O sea, lo grave... ¿Qué le va a ser grave, Ciro? Es una trampa. No es grave, no es lo mismo No es- incentivar no es a una alguien para que se trampa. deje Ay, perder. por Dios. Para No, una pero yo creo que motivación. una trampa... Juegue limpio. Si podemos discutir lo que queráis. Yo creo que una trampa es lo que se está investigando ahora. O sea, amañar un partido no, claro. para perder o para A ver, empatar. Ciro, y sobre este punto, ¿sientes que la actuación de Javier Tebas desde que llega a la liga, como creo yo, es demasiado protagónica, demasiado desacertada, por un lado? Y por Yo el creo otro, que sí. Sí. O sea, a mí me da la sensación de que sí, de que Javier Tebas es un poco como persona también, es así, pues bueno, pues muy a veces de cara a la galería, porque se ha hablado, por ejemplo, desde que cuando pasó el famoso la muerte del aficionado del Deportivo de La Coruña, Sí. con los esos del Atlético de Madrid, poco menos que se iba a revolucionar el fútbol español, es que se iba a prohibir todo, es que se iba a prohibir que los aficionados cantaran según qué cosas en los estadios. Y al final, como yo digo, todo queda en agua de borrajas. Y un poco Javier Tebas es también un poco así, de fuegos artificiales, ¿no? De que muy explosivo, pero bueno, pero al final yo los resultados no los acabo de ver. Y podéis decir, bueno, pero desde que está él sí que se ha intentado descubrir estos amaños en partidos. Bueno, yo creo que eso es más que por Javier Tebas. Yo creo que es por la Fiscalía y yo creo que es un poco por los jueces y yo creo que es más Pero, motivada exacto, pero a ver, ¿cómo porque la empieza? justicia española empieza a tener armas para poder luchar contra eso, Por que eso. porque esté Javier Tebas de presidente. Pero ¿no? ¿quién es el que inicia esto? ¿Tebas le dice a la fiscalía o la fiscalía va y le dice a Tebas, oye, vamos a empezar a investigar? No, yo creo que es la Fiscalía la que recibiendo algún tipo de denuncia, entonces investiga y entra al trapo. No digo que en el caso del partido del Zaragoza español, estoy hablando de memoria, pero quizás a lo mejor fue Javier Tebas al que le llegó una primera denuncia y fue él el que lo hizo llegar a la Fiscalía. Yo creo que en este caso no ha sido Javier Tebas, yo creo que ha sido la Fiscalía al que le ha llegado una serie
de documentación y una serie de datos, y a partir de ahí, precisamente, le llega además porque no estaban claras las cuentas de Osasuna de Pamplona, y a partir de ahí se ha empezado a tirar de la manta. Ahora, Ciro, ¿sientes que este esfuerzo de la Fiscalía o de Tebas es profundo, serio, que va a ir más allá de estos dos casos, que puede llegar inclusive a equipos renombrados como el Madrid, como el Barça, como el Atlético? ¿O crees que es un asunto nada más de impacto y pronto lo van a dejar desinflar cuando castiguen a 2 o 3 muy castigables? Mira, y se acaba? Yo creo que no es que tiren de la manta porque sean equipos con menos fuerza que Madrid o Barcelona. Y sabes que no soy dudoso en los colores, yo soy de los convencidos que ni Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid han estado involucrados nunca en una situación. Bueno, pero Aguirre como esta, dirigió al Atlético de Madrid, pues si ya es una tendencia. No, pero es que yo tampoco creo que... yo creo que lo de Javier es fruto de una casualidad. Yo estoy convencido de ello. Yo creo que Javier no es el que mueve los hilos para que haya este amaño. O sea, yo creo que estos amaños siempre llegan a nivel de los que mandan, de los directivos, y son los que primero ponen en funcionamiento esta maquinaria, y después al final los jugadores y el entrenador, efectivamente, pues Javier, si no estuviera de acuerdo, podía haber dicho, oye, yo no me brindo a esta situación. Claro. Y los jugadores también lo podrían haber hecho. Pero, o sea, no los eximo de culpa, pero digo que los que mueven todo esto, yo creo que es a nivel de los presidentes y de los directivos de los clubs, y no a nivel de entrenadores y jugadores. Pues para cómo están las cosas, a ver quién cierra la cárcel, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tendría que llegar el que alguien estuviera en la cárcel para que empezaran a no producirse situaciones Ciro, como esta. Yo veo, bueno, sabes que en México cada vez se sigue más la liga de ustedes, y programas y tus debates y los de los otros y los que dejaste y los que, bueno, en fin. Y siempre están llenos de suspicacia todos esos programas de la actuación del árbitro con respecto al Barcelona y con respecto al Madrid. Siempre están planteando que los favorecieron a unos, que los favorecieron a otros. Y pues eso no es por la iniciativa nada más de un árbitro o la incapacidad. Nah, pero eso forma parte, de verdad, o sea, eso forma parte, entre comillas, como digo yo, del espectáculo. Es decir, yo soy convencido, fíjate, igual que no pongo la mano en el fuego por muchas de las cosas que han ido pasando, y yo te decía, hombre, no puede ser que el único fútbol limpio sea el Español, conociéndonos como nos conocemos y como somos nosotros, y que somos latinos, y que somos trampas, cuando si la podemos hacer la hacemos, o sea, bueno, a lo mejor dices, joder, de un suizo es impensable, pero joder, de un español, pues sí que entra dentro de la lógica, ¿no? Pero igual que te digo una cosa, te digo la otra. Yo estoy convencido ¿Y Blatter que a nivel qué me dice? Es suizo, ¿eh? Que Blatter es suizo, nada más te lo pongo ahí. Bueno, ese es otro trampa, pero bueno, es la sesión que confirma la regla. No, pero a ver, sí, termina la idea. No, lo que decía, que igual que te digo una cosa, te digo la otra. Yo creo que en el fútbol español, y sobre todo hablamos de la élite, en los 20, 30 últimos años, a nivel arbitral, yo creo que es que me cuesta pensar que se haya podido comprar un árbitro. Y en lo que se refiere a Madrid y Barcelona, pongo la mano en el fuego en que nunca han comprado un árbitro. Fíjate, te digo una cosa, no sé, vosotros no os acordáis, porque erais muy más jóvenes, en el Real Madrid, en la época de Bernabéu, el vicepresidente y el artífice del Gran Madrid, de la caballerosidad, de lo que se conoce después como el Madrid, la genética del Madrid, fue Raimundo Saporta. Y Raimundo Saporta decía, en la época, os hablo todavía cuando vivía Franco, en los años finales de los 50, principios de los 60, cuando una vez le preguntó a un periodista, oiga, ¿ustedes han comprado un árbitro? Y entonces él contestó, con dinero nunca, con detalles es posible. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que yo creo que ni Madrid ni Barcelona nunca han comprado un árbitro. Otra cosa es que en algunos momentos, en los años 60, 70, pues llega, pero eso lo hacían también el resto de equipos europeos. Sí. Venía el árbitro
y lo trataban a cuerpo de rey, si había que regalarle un reloj, un bolígrafo de oro se le regalaba, si le había que regalar una televisión en color cuando no había las televisiones en color se le regalaba. Entonces es corrupción, pero sí, yo por Dios. en los últimos 30 años estoy convencido que ni con detalles ni con dinero han comprado a ningún árbitro, ni Madrid, Qué ni bueno, Barcelona, ni Atlético, ni los equipos de élite. ¿y el Bueno. Depor qué le regalaba a los árbitros? Nada, Ciro? nada, si éramos muy pobres de aquella, o sea, Oye. solo teníamos dinero para los jugadores. Pero bueno, en México con un ate y con unos pants de Hugo Sánchez compraban a los árbitros. O sea que por lo menos el Madrid gasta un poco más, ¿no? De ahí ya. Y lo que te decía el Madrid el otro día y del Atlético de Madrid, tu gran Atlético de Madrid, Simeone, que gana a los equipos grandes como el Madrid, pero la siguiente semana pierde con los de Pueblo, como el Celta, ¿eh? Vuelto a la triste realidad, ya lo sí, sabes, ya claro. se lo digo yo a mis amigos del Atleti, digo, no sé para qué os ha servido meterle 4 al Madrid si después vais a Vigo y perdéis y resulta que os ponéis otra vez a 7, o sea que os emborrachasteis con la victoria del Madrid. Siempre A ver, pasa. a mí lo que me preocupa de todos modos es que el Madrid, y yo sé que a Gerardo le pasa igual, que el Madrid no acaba de funcionar. No, no acaba de funcionar. No, yo decía, a lo mejor no está en crisis de resultados, pero sí de juego. Yo creo que empezamos a estar en crisis de juego desde que ganó la Copa Mundial y en crisis de resultados pues dentro de 4 días, como sigamos así. A ver, Ciro, ya el Ciro más objetivo que pueda ser capaz. Y, También lo soy. ¿Y cuando sientes quiero. que el Barcelona está subiendo de forma consistente sí, y real sí, como para sí, rebasar al sí. Madrid? Sí. A mí me preocupa mucho el Madrid y me preocupa mucho el Barcelona en la parte positiva. Yo creo que Luis Enrique le pasó en Vigo. Yo dije cuando ficharon a Luis Enrique, igual que cuando ficharon a Guardiola, que yo creo que Luis Enrique lo podía hacer bien. Y el tiempo me está dando la razón. O sea, Luis Enrique ha necesitado tiempo y yo creo que tiempo también para adaptarse al trato con la plantilla que tenía. Es decir, Luis Enrique, que es un tío echado para adelante, yo creo que ha necesitado un tiempo para darse cuenta que bueno, que tú con según qué gente tienes que ceder, y en el caso de Messi pues ha tenido que ceder, Claro. y eso pues de momento ha ido en beneficio del Barcelona y del juego del Barcelona. Y en el caso del Madrid estamos en una situación que yo creo que el entrenador se dio demasiado desde que llegó. Es un equipo en el que parece que mandan los jugadores y eso para mí siempre es negativo, y al final, como yo digo, la autogestión a lo mejor para resultados inmediatos pues fenomenal. A la larga, que manden los jugadores no es bueno en ningún equipo. Y en el Madrid están mandando los jugadores y así le va a Ancelotti. Bueno, Ciro, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Ya sabéis dónde estoy, ¿eh? Qué gusto irte. ¿Dónde estás? Un abrazo. Abrazo.